El forastero misterioso. Capítulo 3. El forastero lo había visto todo. Había estado en todas partes. Lo sabía todo y jamás olvidaba nada. Lo que otro hubiera tenido que estudiar, él lo aprendía de una ojeada. No se le presentaban dificultades. Y hacía que las cosas vivieran ante tus ojos cuando te las contaba. Él vio hacer el mundo, vio la creación de Adán, vio a Sansón lanzarse contra las columnas y hacer caer el templo en ruinas a su alrededor. Vio la muerte de César. Nos habló de la vida diaria en el cielo. Había visto a los condenados retorcerse en las olas rojas del infierno, y él hizo que nosotros viéramos todas esas cosas. Y cuando nos las contaba, era como si estuviéramos en aquel lugar, mirándolas con nuestros propios ojos. Y también las sentíamos profundamente, mientras que no había ningún indicio de que para él fueran algo más que meros entretenimientos. Apenas podíamos aguantar aquellas visiones del infierno. Los pobres niños, mujeres, muchachas, jóvenes y hombres quedaban alaridos y suplicaban con angustia, pero él lo tomaba con un aire tan imperturbable, como si hubieran sido ratas de juguete en un fuego artificial. Y siempre que hablaba de hombres y mujeres de la tierra y de sus actos, incluso de los más grandiosos y sublimes, nos sentíamos secretamente avergonzados. Porque, por su manera de hablar, su estima de los seres humanos y de sus actos era de una importancia muy pobre y escasa. Muchas veces, de no saber este particular, podrías pensar que estaba hablando de moscas. Incluso dijo una vez, y con estas mismas palabras, que la gente de acá abajo le interesaba, a pesar de ser tan sosa e ignorante, trivial y presumida, además de tan enferma y raquítica, y de que fuera un grupo tan miserable, pobre y de poco valor en todo. Lo dijo de un modo natural y sin hiel, como una persona podría haber hablado de ladrillos o basura, o de algo sin importancia y que careciera de sentimientos. Yo pude ver que él no tenía intención de ofendernos, pero para mis adentros lo califiqué como falta de buenos modales. «Modales», dijo, «pues es simplemente la verdad, y en ella no hay buenos modales. Los modales son una ficción. El castillo está terminado. ¿Os gusta?» Todo el mundo hubiera sentido la obligación de admirarlo. Era magnífico, pues estaba muy bien construido y de proporciones armoniosas, exquisitamente perfecto en todos los detalles, incluso hasta en las pequeñas banderas ondeando sobre las torrecillas. Satanás dijo que ahora debíamos poner la artillería en su sitio, colocar los alabarderos y desplegar la caballería. Nuestros hombres y caballos eran un espectáculo, pues resultaban muy poco parecidos a lo que nos habíamos propuesto crear, porque, claro, no teníamos habilidad para hacer tales cosas. Satanás dijo que eran los peores que había visto, y cuando los tocó y los hizo vivir se comportaban de forma muy ridícula, porque las patas no eran de igual tamaño. Se bamboleaban e iban haciendo heces como si estuvieran borrachos y ponían en peligro las vidas de todo el mundo a su alrededor, hasta que por fin se cayeron y quedaron desvalidos en el suelo pataleando. Esto nos hizo reír a todos, aunque era algo vergonzoso de ver. Los cañones se encontraban cargados con tierra para disparar una salva de saludo, pero estaban tan torcidos y mal hechos que estallaron al primer disparo y mataron a algunos artilleros y dejaron cojos a otros. Satanás dijo que, si queríamos, podía proporcionarnos una tormenta y un temblor de tierra, pero que deberíamos quedarnos a cierta distancia, fuera del peligro. Deseábamos avisar también a la gente para que se alejara, pero él nos dijo que no nos preocupáramos, que ellos no tenían importancia y que después podíamos crear más si nos hacían falta. Una pequeña nube de tormenta empezó a descender, como una masa negra sobre el castillo. Comenzaron los relámpagos y los truenos diminutos. La tierra tembló, el viento silbó y jadeó, y la lluvia se precipitó. Toda la gente entró en el castillo en tropel buscando refugio. La nube se hizo cada vez más negra, y solo se podía ver el castillo oscuramente a través de ella. Llamearon los rayos golpe tras golpe, y atravesaron el castillo, y lo incendiaron. Se veían las llamas rojas y feroces a través de la nube. La gente huía, dando voces.
Pero Satanás los barrió hacia adentro, sin hacer caso de nuestros ruegos, llantos y peticiones, y en medio de los aullidos del viento y de las salvas de los truenos, estalló el polvorín, el temblor rasgó el suelo y la ruina, y los restos del castillo se desplomaron al abismo, que los tragó y se cerró encima, con todas las vidas inocentes dentro. Ni una sola de las 500 pobres criaturas escapó a la catástrofe. Nuestros corazones estaban destrozados. No podíamos evitar echarnos a llorar. No lloréis, dijo Satanás. No tenían valor alguno. ¡Pero se han ido al infierno! Ah, no tiene importancia. Podemos hacer muchos más. Era inútil tratar de conmoverlo. Evidentemente no tenía ningún sentimiento y no podía entendernos. Estaba pletórico de efusiva animación, tan alegre como si se hubiera tratado de una boda y no de una matanza perversa. Estaba empeñado en que nos sintiéramos como él y, por supuesto, su magia logró que cumpliera su deseo. No le resultaba difícil, hacía de nosotros lo que quería. Al poco rato estábamos bailando sobre la tumba y él tocaba para nosotros un extraño y dulce instrumento que había sacado del bolsillo. Y la música... Pero no hay música como aquella, a no ser que sea del cielo. Y claro que era de allí de donde la había traído. Nos lo dijo. Te volvía loco de placer, y no podíamos quitarle los ojos de encima. Y las miradas que salían de nuestros ojos venían del corazón, y su mudo discurso era devoción. También trajo del cielo la danza, una danza dentro de la cual estaba la felicidad del paraíso. Al poco tiempo dijo que debía irse a hacer un recado. Pero no podíamos soportar pensar en eso, y nos asimos a él, y le rogamos que se quedara. Eso le complacía, y nos lo dijo. E incluso añadió que no se iría aún, sino que esperaría un rato, y que podíamos sentarnos a charlar unos minutos más. Nos contó que Satanás era su verdadero nombre, y que solo lo emplearía con nosotros, pero que había escogido otro nombre para utilizarlo en presencia de otras personas. Un nombre corriente como tienen los demás, Philip Trom. Parecía tan raro y mezquino para ser su nombre, pero lo había decidido, y nosotros no dijimos nada. Su decisión nos parecía suficiente. Habíamos visto maravillas aquel día, y mis pensamientos comenzaron a dar vueltas sobre el placer que me produciría contarlas cuando llegara a casa. Pero él se dio cuenta de estos pensamientos, y dijo, no. Todo esto es un secreto entre nosotros 4. No me importa que intentéis contarlo, si queréis, pero os protegeré la lengua y no se os escapará nada del secreto. Fue una desilusión, pero no había otro remedio, y nos costó 1 o 2 suspiros. Seguimos charlando agradablemente, y él siempre nos leía los pensamientos y los contestaba. Y a mí me parecía que esto era la cosa más maravillosa de todas las que hacía. Pero él interrumpió mis meditaciones y dijo, no, esto sería maravilloso para ti, pero no para mí. No soy un ser limitado como vosotros. No estoy sujeto a las condiciones humanas. Puedo medir y comprender vuestras debilidades humanas, porque las he estudiado, pero no tengo ninguna de ellas. Mi carne no es real, aunque parecería firme si la tocarais. Mi ropa no es real, soy un espíritu. Ahí viene el padre Peter, dijo de pronto. Miramos alrededor, pero no vimos a nadie. Todavía no está a la vista, pero dentro de poco lo veréis. ¿Lo conoces? No. ¿Y hablarás con él cuando llegue? Él no es ignorante y torpe como nosotros, y seguro que le gusta mucho hablar contigo. ¿Por qué no lo haces? En otra ocasión hablaré con él, ahora no. Tengo que ir a hacer un recado. Ahí está, podéis verlo. Quedaos quietos y no digáis nada. Levantamos la vista y vimos al padre Peter acercándose desde los castaños. Nosotros 3 estábamos sentados en la hierba y Satanás seguía sentado frente a nosotros en la senda. El padre Peter venía lentamente con la cabeza gacha, pensando. Se paró unos 2 metros de nosotros, se quitó el sombrero y sacó el pañuelo de seda y se quedó allí enjugándose la cara. Parecía que iba a hablarnos, pero no lo hizo. Al poco rato murmuró, no puedo recordar por qué he venido aquí. Me parece que estaba en mi estudio hace un momento, pero supongo que he ido soñando durante 1 hora y he andado todo este trecho sin darme cuenta, porque la verdad es que no soy el mismo en estos días difíciles. Luego siguió adelante murmurando para sí, y caminó derecho pasando a través de Satanás como si allí no hubiera nada.
Nos hizo contener el aliento al verlo. Tuvimos el impulso de lanzar una exclamación, como cuando se ve una cosa sorprendente. Pero algo nos refrenó y nos quedamos quietos, aunque con la respiración más acelerada. Poco después, los árboles ocultaron al padre Peter y Satanás dijo: ya os lo he dicho, solo soy un espíritu. Sí, uno lo percibe ahora, dijo Nicolaus. Pero nosotros no somos espíritus. Está claro que no te vio a ti. Pero, ¿éramos nosotros invisibles también? Nos miró, pero parecía que no nos veía. No, ninguno de nosotros era visible para él, porque yo lo quise así. Nos parecía demasiado bueno para ser verdad, que estuviéramos viendo realmente aquellas cosas románticas y maravillosas, y que no se tratase de un sueño. Allí seguía sentado. Se le veía como a otro cualquiera, tan natural, sencillo y encantador, charlando como antes. Y bueno, las palabras no te harían comprender lo que sentíamos. Era un éxtasis, y un éxtasis no es algo que cabe en palabras. Uno lo siente como siente la música, pero la música no se puede contar para que otra persona perciba el sentimiento que produce. Volvió otra vez a tiempos muy remotos y los hacía vivir ante nosotros. Había visto tantas cosas. Era una maravilla mirarlo e imaginar cómo se sentiría uno si tuviera toda esa experiencia. Pero lamentablemente le hacía a uno sentirse tristemente trivial, una criatura de un día, y además de un día corto y pobre. Y él no decía nada para levantar tu orgullo abatido, no, ni una palabra. Siempre hablaba de los hombres con la misma vieja indiferencia, exactamente como uno habla de ladrillos, de montones de basura y de cosas semejantes. Podías ver que no teníamos importancia para él, ni grande, ni pequeña. No quería herirnos, eso lo entendía uno con facilidad. Como no tenemos intención de insultar a un ladrillo cuando lo despreciamos, las emociones de un ladrillo no son nada para nosotros. Inclusive nunca se nos ocurre pensar si tiene o no emociones. Una vez, cuando juntaba a los más ilustres reyes, conquistadores y poetas, profetas y piratas y mendigos, como si fueran un montón de ladrillos, la vergüenza me empujó a decir una palabra en favor del hombre, y le pregunté por qué hacía tanta diferencia entre los hombres y él. Tuvo que luchar con la idea durante un momento. No parecía entender cómo pude hacer una pregunta tan extraña. Luego me dijo: la diferencia entre el hombre y yo, la diferencia entre un mortal y un inmortal, entre una nube y un espíritu. Recogió una cochinilla que se arrastraba por un trozo de corteza. ¿Cuál es la diferencia entre César y esta? Uno no puede comparar, dije, cosas que, por su naturaleza y por la distancia que hay entre ellas, no son comparables. Has contestado a tu propia pregunta, me dijo. Te lo ampliaré. El hombre se hizo de barro. Yo lo vi crear. Yo no estoy hecho de barro. El hombre es un museo de enfermedades, un hogar de impurezas. Llega hoy y se va mañana. Empieza como barro y se marcha como hedor. Yo soy de la aristocracia de los imperecederos. Y el hombre tiene el sentido moral. Parece que bastaría eso para mostrar la diferencia suficiente entre nosotros. Se detuvo ahí, como si el asunto estuviera zanjado. Yo lo lamenté, porque entonces solo tenía una idea vaga de lo que era el sentido moral. Meramente sabía que sentíamos orgullo de tenerlo, y cuando él hablaba así, me hería, y sentía lo que debe sentir una muchacha cuando cree que los demás están admirando sus queridas y elegantes prendas, y luego descubre que se están burlando de ellas. Durante un rato nos quedamos en silencio, y, por lo menos yo, estaba deprimido. Luego, Satanás comenzó a charlar nuevamente, y pronto se le vio animado y centellante con una vena alegre y vivaz, y yo recobré mi ánimo. Nos contó cosas muy graciosas, que nos causaron explosiones de risa,
Y cuando nos contó la escena en que Sansón ató las antorchas a las colas de las zorras y las soltó por los sembraderos de los filisteos, mientras Sansón estaba sentado en la cerca riéndose y dándose palmadas sobre los muslos, con las lágrimas corriéndole por las mejillas hasta perder el equilibrio y caerse de la cerca, el recuerdo de la escena hizo reír también a Satanás. Pasamos un rato verdaderamente divertido y alegre, pero poco después nos dijo: ahora sí que me voy a hacer el recado. No te vayas, dijimos todos. No te vayas, quédate con nosotros. No regresarás. Volveré, os doy mi palabra. ¿Cuándo? ¿Esta noche? Dinos cuándo. No tardaré mucho, ya lo veréis. Nos gustas. Y vosotros a mí. Como prueba, traeré algo que merece ser visto. Normalmente, cuando me voy, simplemente desaparezco. Pero ahora me disolveré y os dejaré que me veáis hacerlo. Se puso en pie y aquello terminó rápidamente. Fue adelgazándose, se enrareció y se enrareció hasta parecer una pompa de jabón. Salvo que mantenía la forma de su cuerpo, se podían ver los arbustos a través de él tan claramente como se ven las cosas a través de una pompa de jabón. Y por todo su cuerpo fulguraron y brillaron los delicados colores irisados de la pompa. Y en ellos había algo parecido a ese marco de ventana que siempre se ve en el globo de la pompa. Todos hemos visto como una pompa cae en la alfombra y rebota ligeramente 2 o 3 veces antes de estallar. Él hizo lo mismo. Saltó, tocó el césped, rebotó, flotó, tocó de nuevo y así siguió. Y al poco rato estalló. Y en su lugar quedó solo el vacío. Era una cosa rara y bella de ver. No dijimos nada, sino que seguimos sentados, maravillados y soñando, parpadeando. Y por fin Seppi se incorporó y, suspirando con pena, dijo: supongo que nada de esto ha ocurrido. Nicolás suspiró y dijo casi lo mismo. Al escucharles esto, me sentí miserable, porque mostraban el mismo miedo frío que tenía yo en la mente. Luego vimos al pobre anciano, el padre Peter, que regresaba despacio con la cabeza gacha buscando algo por el suelo. Cuando ya estaba bastante cerca de nosotros, levantó los ojos, nos vio y dijo: ¿cuánto tiempo hace que estáis aquí, muchachos? Hace un rato, padre. Entonces habéis venido después de pasar yo, y tal vez me podáis ayudar. ¿Subisteis por la senda? Sí, padre. Bueno, pues yo he venido por el mismo camino. He perdido mi bolsa. No tenía mucho dentro, pero incluso muy poco significa mucho para mí, porque era todo lo que tenía. ¿No la habéis visto? No, padre, pero le ayudaremos a buscarla. Es lo que os iba a pedir, pero mira, aquí está. No la habíamos visto. Sin embargo, allí estaba, exactamente donde había estado Satanás de pie cuando empezó a disolverse. Y es que se disolvió y no fue una ilusión. El padre Peter la recogió y pareció muy sorprendido. Es mía, pero no lo que contiene. Esta está abultada. La mía estaba lisa. La mía no pesaba nada y esta pesa mucho. La abrió y estaba completamente llena de monedas de oro. Nos dejó contemplarlas todo el tiempo que quisimos. Y claro que las mirábamos con asombro, porque nunca antes habíamos visto tanto dinero junto. A todos se nos abrió la boca para decir: ha sido Satanás, pero no nos salió nada. Ahí lo tenías, ¿ya lo ves? No podíamos contar lo que Satanás no quería que contáramos. Él mismo nos lo había dicho. Muchachos, ¿esto lo habéis hecho vosotros? Nos hizo reír. Le hizo reír también a él tan pronto como se dio cuenta de lo absurdo que era la pregunta. ¿Quién ha estado aquí? Nuestras bocas se abrieron para contestar, pero se quedaron así un momento, porque no podíamos decir nadie, puesto que no sería verdad, y la palabra apropiada no parecía querer salir. Luego se me ocurrieron las palabras concretas y dije: ningún ser humano. Es verdad, dijeron los otros, cerrando la boca. No, no es cierto, dijo el padre Peter, y nos miró con mucha severidad. Yo pasé por aquí hace un rato, y no había nadie, pero eso no significa nada.
Alguien ha estado aquí desde entonces. No quiero decir que esa persona no pasara antes de llegar vosotros, y no quiero decir que lo vierais, pero alguien ha pasado, y lo sé. ¿De verdad no visteis nada? A ningún ser humano. Me basta, sé que me decís la verdad. Empezó a contar el dinero que había en la senda, y nosotros de rodillas le ayudamos, con entusiasmo, a ponerlo en pequeños montones. Son 1100 ducados y pico, dijo. Dios, si al menos me perteneciera, me hacen tanta falta. Y se le quebró la voz y le temblaron los labios. ¡Es suyo, señor!, gritamos todos a la vez. ¡Cada heller es suyo! No, no es mío. Solo 4 ducados son míos. Lo demás... El pobre anciano se ensimismó soñando, acariciando algunas monedas que tenía en la mano, y se le olvidó dónde estaba, sentado allí sobre los talones, con su vieja cabeza canosa descubierta. Daba lástima verlo. No, dijo, despertándose. No es mío. No puedo dar cuenta de él. Creo que algún enemigo. Esto debe de ser una trampa. Nicolaus dijo: Padre, aparte del astrólogo, no tiene usted ningún enemigo en la aldea, ni Margaret tampoco, y ni un medio enemigo que sea lo bastante rico como para arriesgar 1100 ducados por jugarle una mala pasada. Le pregunto si lo que digo es verdad o no. No podía rechazar este argumento, y le animó. Pero no es mío, como veis. En todo caso, no es mío. Lo dijo con añoranza, como una persona que no se sintiera mal, sino contenta con que alguien le contradijera. Es suyo, Padre Peter, y nosotros somos testigos. ¿No es verdad, muchachos? Sí, lo somos, y además lo sostendremos. Que Dios os bendiga. Casi me convencéis, de verdad. Si solo tuviera 100 ducados y pico de este dinero... La casa tiene una hipoteca que vale eso. Y no tendremos dónde apoyar la cabeza si no la pagamos mañana. Y esos 4 ducados son todo lo que nos pertenece en él. Es suyo. Todas las monedas son suyas, y tiene usted que llevárselas. Nosotros somos fiadores de que está en regla. ¿No lo somos, Theodor? ¿No lo somos, Seppi? Nosotros dijimos que sí. Y Nicolaus volvió a meter el dinero en la vieja bolsa raída y obligó al dueño a aceptarla. Este dijo que gastaría 200 ducados de ese dinero porque su casa serviría como garantía para esa cantidad, y que pondría lo demás a interés hasta que el dueño legítimo apareciera y lo reclamara, y que, por nuestra parte, debemos firmar un papel declarando cómo consiguió aquel dinero. Un papel que mostraría a los vecinos como prueba de que no había escapado a sus dificultades por ninguna vía deshonesta. Bueno, así se termina el capítulo de hoy. ¿Volverán a ver los niños al extraño forastero? ¿Qué otras aventuras tendrán los niños con aquel ángel? Todo eso en el siguiente capítulo del extraño forastero. Nos vemos y que tengan un buen día. Si les agradó el video, les agradecería que compartieran y le dieran like.